Segundo de Reyes, capítulo 2, ¿lo tienen? Dice, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar, ¿quién? Joás. ¿Y reinó cuánto? 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Verso 2, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Amén y amén. Señor, bendícenos a través de tu palabra, danos sensibilidad, danos oídos espirituales y danos un corazón abierto, dispuesto en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Y vamos a hablar esta mañana acerca del Dios de las generaciones. Digo conmigo, el Dios de las generaciones. Dios de las generaciones. La Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Diga conmigo, el Dios de Abraham, Dios de Isaac. ¿Qué significa eso? Eso significa, entre otras cosas, que Dios es el Dios de las generaciones. Que Dios está interesado en que cada generación lo conozca a Él y que lo amemos y que le sirvamos. Que Él trabaja fuertemente en que cada generación escuche su voz, escuche su palabra y lo conozca. Yo vengo de un lugar cristiano, ya hace más de 20 años que conocimos del Señor. Mis padres conocieron de Dios. Mis padres le sirven al Señor, están vivos, le sirven al Señor. Nosotros los hijos, hablo en mi caso particular, conocí al Señor, le sirvo al Señor, ¿verdad? Mis hijos conocen al Señor y están empezando a servir al Señor. Ese es el Dios de las generaciones. Ese es el propósito de Dios. ¿Me lo está captando en esta mañana? Mis padres, el Dios de mis padres es mi Dios, y mi Dios es el Dios de mis hijos. Eso es lo que significa el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Que Dios está interesado en las generaciones, que Dios está trabajando para que las generaciones lo conozcan a Él. Y vamos a hablar un poquito, esto es tremendo, hermano, tremendo esta palabra, así que no sé si puede agarrarse bien de su puesto ahí lo que vamos a aprender. Pero la idea es que el Señor nos sacuda esta mañana un poquito. Amén. Dios está buscando una generación que lo ame, que lo sirva y en donde pueda cumplir su propósito y establecer su reino. Ese es el propósito de Dios. Él está buscando una generación que lo ame, que lo sirva y, repito, donde pueda cumplir ese propósito de Él. ¿Por qué estamos leyendo ahí Reyes? No sé si usted pronto diga, bueno, ¿y qué tiene que ver este versículo que leímos de Reyes y de un rey llamado Joás? Pero dice que él hizo lo recto e hizo lo bueno delante de Dios. Resulta, y escúchenme aquí por favor, estamos estudiando, profundizando un poquito más en Reyes, y me llamó la atención cómo ha sido el proceder de los reyes. Cuando usted lee la Biblia, ¿cuántos leen la Biblia aquí? Amén. Cuando usted lee la Biblia en Reyes se va a dar cuenta que hubo reyes que fueron buenos y hubo reyes que fueron malos. La Biblia dice, y tal rey hizo lo malo delante de Dios. Y hay otros que dicen, y tal rey hizo, este fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios, ¿verdad? Explicábamos un poquito, si usted lee la Biblia, si a usted le gusta leer la Biblia, que debe gustarle leer la Biblia, ¿no? Cuando uno lee la palabra acerca de los reyes, uno se da cuenta que los reyes de Israel, es decir, Israel, o el pueblo de Israel mejor, se dividió en dos. No sé si se acuerdan que se dividió, el reino se dividió en Israel y Judá. Pero tanto Israel como Judá son pueblo de Dios. Ellos se dividieron por cuestiones hasta espiritual, porque Dios le había dicho o había prevenido a los reyes que si ellos no se portaban bien, el reino se iba a dividir. Y evidentemente el reino se divide y están los de Israel y los de Judá. Pero los reyes de Israel
fueron malos reyes, la mayoría. No sé si hay un rey que fue bueno, no sé. De pronto por ahí. Creo que, porque aquí habla de Jehú, que fue rey de Israel, creo que ese fue el único que... Pero por lo general los reyes de Israel fueron malos reyes, mientras que los reyes de Judá fueron buenos reyes. Fueron buenos reyes. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué fueron unos malos reyes y otros por qué fueron buenos? La respuesta es muy sencilla. Obviamente que no fue por casualidad o por coincidencia o porque sí, sino que los padres tienen mucho que ver en cómo fueron los reyes, si fueron buenos o fueron malos. Ya conmigo los padres. Por eso aquí nos habla de la mami, de la mamacita. ¿Cómo se llama aquí la mami? Y la menciona. Pero ¿sabe por qué la menciona en la Biblia? Porque normalmente la Biblia no menciona mucho a las mujeres, casi siempre menciona a los varones, a los hombres. ¿Por qué la Biblia menciona a la mujer aquí en este caso? ¿Sabe por qué? Porque quiere resaltar de una u otra manera que si este fue un buen rey, es porque la mamá hizo un buen trabajo y la resalta. Entonces, los padres jugaron un papel importantísimo en cómo eran los hijos, en cómo iban a ser los hijos. ¿Está captando? Vamos tratando de ponernos un poquito en contexto en relación a lo que vamos a aprender. Los padres jugaban un papel importante, la mamá jugaba un papel muy importante. Y uno se pone a mirar y resulta que los de Israel, por lo general, repito, fueron malos reyes. Esos eran idólatras, hacían lo malo delante de Dios. Eso era terrible. Los de Judá, no tanto. Pero hay un punto donde Judá empieza como a tomar el ejemplo y empiezan los reyes a ser malos. Pero ¿sabe cuál fue la causa? Dice la Biblia que fue que el rey de Judá se emparentó con los reyes de Israel. Hicieron una alianza. Y cuando hicieron una alianza, cuando estos hijos se cuadraron con las muchachas de Israel, que no eran nada recomendables, nada buenos, nada buenas, no eran una buena influencia, por Bruno se parrandeó todo, hermano. Y empezaron a hacer lo malo delante de Dios. ¿Me entienden? Hasta que ellos se arrepintieron y empezaron a organizar bien sus vidas. Entonces, otra vez, Dios retomó su propósito en esa generación. ¿Sabe una cosa? Que hay generaciones buenas y hay generaciones malas, dice la Biblia. La Biblia dice que esta generación mala y perversa, dice así. Jesús lo dijo. Yo creo que nosotros estamos viviendo en una generación mala y perversa. Porque es que uno tiene que ser malo para abortar el hijito, para dejarlo botado en una basura, en un canasto de la basura, para tener el bebé y dejarlo botado en la canasta de la basura. Porque uno tiene que ser malo para violar a una mujer e introducirle madera, palos, para atormentarla, no sé. Estamos viviendo en una generación mala y perversa. Esa es la realidad nuestra. Pero ¿sabe una cosa? En medio de esta generación mala y perversa, Dios está trabajando en levantar una generación buena. ¿Cuántos dicen amén? Dios está trabajando. Un aplauso. Dios está trabajando en levantar una generación buena que ame y que le sirva a Dios. Ahora, yo sé que algunos están diciendo,
en relación a lo que dije hace un momentico del violador que martirizó a esta muchacha, a esta señora. Algunos dirán, ah, sí, pero eso fue un depravado que hizo eso, fue un hombre malo que hizo eso. ¿Sabe de dónde viene un hombre malo que hace esas cosas? Viene de una familia permisiva, viene de un lugar permisivo, viene de un hombre y de una sociedad permisiva que le enseña y que se satisface, por ejemplo, con la pornografía. Y cuando hay un hombre así violador, todo mundo obviamente lo repudia, lo rechaza, pero todo mundo aplaude a la modelo que salió desnuda y que mostró. Todo el mundo lo aplaude. Eso es una dualidad en la sociedad, un contraste en la sociedad, es una doble moral en medio de la sociedad. La sociedad lo corrompe y luego la sociedad lo daña y lo critica. Vivimos en una generación mala y perversa, pero decíamos, Dios está levantando una nueva generación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, usted tiene que entender que el propósito de Dios con los padres, con nosotros los padres, es que levantemos una generación para Dios. Es lo que quiero que en esta mañana aprendamos y usted lo aprenda muy bien. Dios evidentemente va a utilizar fuertemente a los padres, a papá y a mamá, para levantar una generación. Ese es el propósito de Dios. Que es lo que nosotros no hemos entendido. Hace nosotros entendemos que sí, claro, obviamente podemos tener hijos, nos podemos reproducir, podemos tener hijos, y que el propósito es tener hijos. Y el propósito es criarlos, y el propósito es de pronto hasta educarlos. Y ese es el propósito. Déjeme decirle que ese no es el propósito. El propósito no es tener hijos, no es solamente criarlos, no es solamente educarlos. El propósito es tener hijos, pero el propósito es levantar con esos hijos una generación que ame a Dios. Amén. Eso es diferente. Eso es completamente diferente. Está preguntándose, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué estoy yo aquí en la tierra? ¿Para qué Dios me puso? ¿Para qué Dios me dio vida? ¿Para qué? Le quiero decir, para que usted lo conozca a Dios, para que usted ame a Dios, para que usted le sirva a Dios, pero para que usted levante una generación de hijos que amen y sirvan a Dios, que sean hombres y mujeres de bien, pero no solamente hombres y mujeres de bien, sino hombres y mujeres que lo amen al Señor y que le sirvan, que marquen la diferencia. Amén. Entonces nosotros como padres tenemos una función muy importante. Y quiero hablarle de 4 punticos a propósito de una generación para Dios. Entonces el punto número 1 tiene que ver con el rol de la mujer y la influencia de una madre sobre esa generación. ¿Cómo es? La mujer y la influencia de una madre sobre la generación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque volvemos aquí a Joás y nos habla de la mamá, que ni la conocemos, ni entendemos mucho ahí el nombre, ¿verdad? Pero si está su nombre, de alguna manera es porque Dios nos está diciendo que esta mujer, como madre, ejerció una influencia fuerte sobre su hijo para que ese hijo fuera un hombre recto y temeroso de Dios. Amén. Porque uno se pone a mirar unos pasajes más atrás ahí en su Biblia, lo que lee en la Biblia, por favor. Hubo mujeres, mamás, que fueron mala influencia y por eso los hijos y los reyes fueron malos reyes, pésimos reyes. Atrasito está un rey que se llamaba Acab, que fue un mal rey, un rey de Israel, que fue el pésimo rey, que adoraba a hacer una cantidad de idolatría, de espiritismo, de brujería, de hechicería. Eso hizo lo malo y él lo ministró al pueblo. Pero ¿sabe por qué? Porque al lado de él tenía una esposa que fue una mala influencia para él, se llamaba Jezabel.
Y esta mujer que tenía malas costumbres, malos hábitos, porque no era del pueblo de Dios, dice que terminó contaminándolo a él y contaminando a sus hijos y enseñándoles malas cosas, y por eso sus hijos fueron malos. Y yo quiero decirle una cosa en esta mañana a las mujeres que se encuentran aquí en esta mañana, y es que usted como mujer tiene la capacidad y el potencial en Dios de ejercer una buena influencia sobre sus hijos y de levantar hijos para Dios, con un corazón para Dios. Amén. Pero usted también tiene la posibilidad de ser una mala influencia. Porque yo quiero que nos pongamos un poquito la mano en el corazón. Seamos honestos, hermano, hablemos con el corazón. ¿Quieren que hablemos con el corazón o no? Amén. Los hijos son la consecuencia de lo que nosotros los padres hicimos con ellos. Un buen hijo habla de un buen papá y de una buena mamá por lo general. Pero un mal hijo, un hijo rebelde, un hijo desordenado, un hijo violador, un hijo adúltero, un hijo que está en la droga, un hijo que está mal, un hijo que no respeta a las mujeres, o una hija que está mal de alguna manera, es porque uno como papá algo pasó. Porque Dios nos estableció como padres para que levantemos buenos hijos, y tenemos el potencial, tenemos el poder. Lo podemos hacer, y a eso nos llamó Dios. Por eso le digo, no solamente es que nos reproduzcamos. Mi padre, a él le gustan los animales, que lo conocen. Y él tiene conejos y cuyes o curíes, que son el conejillo de Indias, que llaman. Y él tiene criadero, y él lo tiene ahí, y esos animalitos sí que se reproducen. Y a veces nosotros pensamos que la misión nuestra es reproducirnos, tener hijos solamente. No es tener hijos. Usted puede tener hijos, usted y yo podemos tener hijos, pero el propósito es que los levantemos, que los formemos, que los edifiquemos en el temor de Dios. No es ni siquiera porque, como aprendíamos esta mañana, a veces pensamos que el propósito es formarlos, educarlos y hacerlos profesionales. Entonces uno dice, soy un buen papá porque eduqué a mi hijo y es profesional. No, eso no significa, está bien, lo felicito. Pero no es eso. El propósito es que uno diga, levanté a mi hijo en el temor de Dios, le enseñé a creer en el Señor, teme a Dios, le sirve a Dios, ama a Dios, adora a Dios. Es diferente. Y que lo haga de verdad, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, volviendo al tema de la mujer como una influencia, decíamos que había mujeres, mamás en este caso, que no influenciaban bien a sus hijos, y por eso sus hijos salieron así, hablando de los reyes. Y nos preguntamos, ¿cómo así? Yo le hago una pregunta, ¿hay mami que son buenas influencias? ¿Hay mami que son malas influencias en sus hijos? Yo creo que sí. Y una de las cosas que determina una mala influencia es cuando la mujer es permisiva. Diga conmigo, permisiva. ¿Qué es ser permisivo? Permitir. ¿Cuál fue el problema de Israel? La permisividad. Diga conmigo, la permisividad. Porque Dios les había dicho que no se cuadren, que no se ennovien con muchachas impías que no son del pueblo de Dios. Así le ha dicho. Y ellos fueron permisivos. Y cuando ellos se unen,
con estas mujeres. El problema es que estas mujeres, como le dije, como le decía, fue influencia para ellos. Y las mamás se levantaron como permisivas. Y una mamá permisiva es eso. Yo sí conozco mamás que son permisivas con sus hijos. Ay, pero déjelo. La niña tiene derecho a divertirse. El niño tiene derecho a divertirse. Tiene derecho. No, tiene derecho a divertirse, pero usted como papá tiene derecho a formarlo y a guardarlo y a cuidarlo para Dios, que son dos cosas diferentes. No sé si me entienden. Yo sí conozco y he visto mamás, el papá pronto trata de decirle, me das el favor a las 10 de la noche, y ella le dice, no, déjelo un poquito más hasta las 11, déjelo hasta déjelo que llegue a las 2, 3 de la mañana ya. Le voy a decir una cosa, y se lo quiero decir muy claro, no sé si le caiga bien o le caiga mal, hermano. Lo amo en el amor de Dios, pero es verdad. Muchas mamás son tan permisivas. Usted no ve ningún problema en que su hijo esté por ahí a las 3 de la mañana o no llegue. Al otro día, cuando el muchacho madruga va a llegar, entonces usted lo atiende con un caldito, le tiene la camita. Eso es ser lo permisivo, hermano. La mujer tiene que ejercer una influencia fuerte sobre su familia, sobre sus hijos. A eso lo llamó Dios. Ser influencia. Una influencia fuerte. Yo me pongo a pensar, ¿qué hizo esta mamá para que Joás fuera un buen rey? No solamente lo atendió, le lavó la ropita, le daba el desayuno, lo consentía. Yo creo que ella hizo más. Yo creo que ella le enseñó la palabra, le enseñó a temer de Dios, temer a Dios. Yo creo que ella le enseñó a obedecer. Yo creo que esta mamá, de alguna manera, las que son mamás que son muy buenas para esto, hermano, para interceder y orar por sus hijos. Una buena mamá ora e intercede por ese hijo, no lo deja que se pierda. Mi hijo, mi hija no se me va a perder. Voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar de Dios, pero ese hijo se encarrila porque se encarrila. ¿No lo dicen así? Es una buena mamá. Es una buena mamá. Cuando yo conocí a Cristo a los 14 años, yo le entregué mi vida al Señor. O no le entregué mi vida, yo lo conocí también. Empecé a ir a la iglesia, pero a nada más descarriada, hermano. Y a mí no me da pena decirlo y contarlo porque es parte del testimonio. Pero a esa edad, cuando uno es joven y uno quiere gozar y disfrutar la vida y todo eso, ¿usted me entiende? Muchas veces llegar a la iglesia es como usted está sentado en guayabadito. Había llegado a las 4 de la mañana y mi mamá también para la iglesia. Llegaba a la iglesia. En ese tiempo se utilizaba este término, no sé cómo se llama, el tufo, ¿no? Con tufo. Por mucho tiempo estuve perdido. Malos amigos, malas relaciones. Pero le digo una cosa, mi mamá nunca se conformó, mi mamá nunca se quedó tranquila. 4 años la vi yo a ella de rodillas, hermano, clamando a las 5 de la mañana. No solamente por mí, por todos los hijos. Y yo sí le puedo decir, hermano, con esto, con autoridad, que sí estoy convencido que fue el clamor de mi mamá la que me trajo a los pies de Cristo de verdad, hermano. Y la cantaleta de mi mamá. A los jóvenes no les gusta la cantaleta de sus padres. Y yo sé que algunos lo toman a mal, pero yo sí le digo una cosa a mamá. Mejor usted cantaletea a su hijo, que no se pierda, a que usted sea permisiva y lo deje que haga lo que se le da gana, diciendo de pronto algún día Dios lo va a tocar. Sí, de pronto
Dios lo toca o de pronto se acaba de perder y de generar en su corazón. Y yo sí le agradezco a mi mamá la cantaleta, pero sobre todo la oración, hermano. Que a los 18 años, las palabras que ella me decía y la cantaleta que me echaba me golpeaban aquí, hermano, hasta que un día le dije, no más, no puedo más, no puedo más. A los 18 años le entregué mi vida a Cristo. Diga conmigo, es una buena influencia. Amén. Así que quiero hablar a los jóvenes en esta mañana. No se incomoden cuando su mamá y mamá, le digo una cosa, cantaletea a sus hijos, sí. No sea alcahueta, no sea permisiva, no sea liviana, no sea tibia. Guarde a sus hijos, cuídelos. Y los hijos cuando su mamá lo cantaletea, entonces tranquilo. Sepa que su mamá lo quiere guardar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso. Número 2 es el rol del varón y la formación del padre sobre la generación. El primer punto es el rol de la mujer y la influencia de una madre sobre la generación. El segundo punto es el rol del varón y la formación del padre sobre la generación. ¿Por qué? Por lo mismo, hermano. Yo no creo que este rey. ¿Saben por qué los reyes de Judá fueron mejores reyes que los de Israel? ¿Por casualidad o por coincidencia? No, hermano. Porque los de Judá tienen que ver con la influencia de David como padre. Y los padres y los hijos fueron mejores padres que los otros. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Lo vamos a poner en estos términos. ¿Por qué nuestra generación está tan perdida? ¿Por qué nuestra generación está tan mal? ¿Sabe por qué? Uno no necesita ser sociólogo o antropólogo para poderlo entender, hermano. Es muy sencillo. ¿Sabe por qué estamos mal en esta generación? Te lo voy a decir. Porque esta es una generación sin papás. No hay padres. Hay muchas mujeres solteras, mamás solteras. Solteras que se llaman, ¿verdad? Madres solteras. O mamás que tuvieron sus hijos, pero sus hijos, el papá, el esposo lo abandonó, se fue, la dejó por otra. Y como consecuencia de eso, se está levantando una generación sin padres. Y por eso es que los hijos son así, activos, rebeldes, desordenados. Y por eso es que los hijos... Es increíble, hermanos, esto es tremendo. Y es para que usted un poquito, hermano, usted y yo nos sacudamos en esta mañana. Pero es impresionante cómo crece el índice de, ¿cómo se llama? De drogadicción, de alcoholismo y de drogadicción. Antes uno veía drogadictos, eran contaditos. Ahora la mayoría de jóvenes que uno ve por ahí consumen droga. Y andan con su chicote en el bolsillo, en la billetera. ¿Y sabe por qué? Dígame por qué, hermano. Es que nuestro mundo moderno, la sociedad moderna. No, ni el mundo moderno ni la sociedad moderna, sencillamente porque sobre ese chico, sobre esa chica, en esa familia, estoy seguro que no hay un papá. Porque si hubiera un papá, colocaría disciplina, orden en esa familia, en ese hogar. Dígame amén. Porque es el papá el que le dice al hijo, nadie se me sentó aquí. Es el papá el que le dice, me haces el favor, no me gusta nada esa amistad, no la quiero, no la acepto. Es el papá el que le dice, mira hermano, aquí, o chico o chica, aquí la llegada es a las 9, no a las 10. Y si me llega a las 10, la puerta está cerrada, le tengo que quedarse fuera. ¿Es así o no? Amén. Ay, tan autoritario, tan... No. Oh, no. Eso se llama colocar orden, hermano, porque si no los chicos terminan haciendo lo que quieren.
Entonces esta es una generación que no tiene papás. Y es una generación que a veces los papás que tienen no sirven para nada. Hay papás. ¿Y el papá qué? Está viendo el partido, o el papá también llega tarde. Hace 8 días aprendíamos eso un poquito y ayer lo escuchamos en el seminario de pareja que tuvimos. Y nos hablaba el pastor Rogers sobre eso. Que es, como él decía, como una unción sobre los esposos que no nos dejan tranquilos y que cuando uno termina de trabajar, inmediatamente corre a la casa, ¿no? Porque tiene ánimo, deseo, desesperación por estar con su esposa y con sus hijos. ¿Amén? Y eso es verdad, ¿no? Pues hay esposos que están ahí pero no están. El papá está ahí pero no está. No, estoy hablando de un papá que está ahí. Está con los hijos. No solamente la educación es de ella, bueno, mira su chino, a ver cómo lo educa usted allá, mira a ver. No, uno como papá. Yo soy el responsable. Yo no le puedo alegar eso a mi esposa. Ella cumple su parte, ella es influencia, pero quien forma soy yo. Así trabaje y tenga que trabajar durísimo, pues yo soy el que forma. Formo a mis hijos. Y eso me obliga a que tengo que sacar tiempo para estar con ellos, para hablar con ellos, para orar por ellos, para ministrarlos a ellos, para leer la palabra juntos. Porque yo como papá soy el responsable. Entonces, en este caso, tanto papá como mamá, ¿qué hacían ellos? Yo sí creo que ellos hacían lo que la Biblia dice. ¿Qué decía? Hablando del libro de la ley, dice: las enseñarás a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo. ¿Cómo podemos levantar una generación para Dios, hermano? Pues enseñándole la palabra, hablándole de Dios. Amén. Ahora, usted dirá, bueno, pero entonces en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo, los chicos se aburren. Sí, claro, pero es que usted le habla de la palabra de muchas maneras. Con su testimonio, por ejemplo. Uno necesita solamente coger y, bueno, vamos a leer la Biblia, abra la Biblia y vamos a tener nuestro devocional, que eso hay que hacerlo, pero también con su testimonio. Uno como esposo le habla a sus hijos con mi testimonio, cómo trato a mi esposa. Cuando ellos nos ven, cuando estamos discutiendo, ¿cómo lo hacemos? Si yo la perdono, cuando nos vamos a acostar, si nos acostamos disgustados y no nos hablamos. ¿Usted no cree que uno le predica a los hijos de esa manera o no? ¿Cómo trato a mi esposa? Ahí le estoy predicando a mis hijos, le estoy hablando del amor de Dios. Entonces, tenemos que hacerlo, hay que hablarle a ellos, hay que ministrarlos con la palabra. Ahora, vamos a ver, punto número 3, cómo la familia es el medio que Dios escogió para transportar esa generación. ¿Cuál es el medio que Dios, o el vehículo que Dios escogió para transportar esa generación? Se llama la familia. Dios está levantando una generación, pero para levantar una generación, Él primero busca que una familia, digo que una familia. Y en esa familia, ese es el vehículo o el instrumento que Dios utiliza para levantar una generación. Y usted tiene que entender que si usted está aquí, es porque Dios a usted le escogió y a su familia para que a través suyo y de su familia una generación para Dios se levante. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia habla de las familias. Y la Biblia dice, por ejemplo, miren, todos estos reyes, porque era importante, escúchenme, porque era importante que los reyes de Judá fueran buenos reyes e hicieran lo recto delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque a través de los reyes de Judá y de esa generación era que iba a venir ¿quién? El Salvador.
a través de esas generaciones, no de Israel, de Judá. Y usted lee Mateo, venga conmigo Mateo, venga conmigo Mateo. Mateo capítulo 1, por favor. ¿Genealogía de quién? Y empieza todas las generaciones, y ahí están los reyes de Israel. Hasta cuando vino, ¿hasta quién? Hasta Jesús. Y por último dice que habla acerca de quién, de una familia, que es la familia de quién, de José. Versículo 16, capítulo 1, verso 16. Dice: Jacob engendró ¿a quién? José, marido de quién? De María, de la cual nació ¿quién? Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17, de manera que todas las que generaciones, diga conmigo generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas? 14, pero habla de generaciones. Y por último, Dios escoge una familia, que es la familia de José, y en la barriguita de María coloca ¿a quién? Por obra del Espíritu Santo. ¿Pone a quién? A Jesús. ¿Cuál es el propósito de que Dios colocara en la barriga? O más bien, ¿por qué Dios escogió a María y a José? José no fue papá de Jesús, fue padre putativo, ¿verdad? Adoptivo. Pero quien puso ahí fue el Espíritu Santo, pero lo escogió a José y escogió a María. ¿Y por qué escogió a María? Porque María era una buena mujer que iba a ejercer una buena ¿qué? Influencia. Porque a José, porque José era un buen ¿qué? Esposo, un buen padre. ¿Estamos? Él no escogió cualquiera. Imaginen que el Señor Jesús hubiera nacido en una familia, como llaman hoy, disfuncional, donde se gritaban y se maltrataban, y ella hubiera maltratado, o él hubiera maltratado a Jesús. No, el Hijo de Dios tenía que nacer en una familia bonita, una familia hermosa, donde Dios sea glorificado, porque es el Hijo de Dios. Y Dios nos dio a nuestros hijos para que, como esta familia, escogió nuestra familia para que se levanten hijos para Dios, una generación de hijos para Dios. Amén. ¿Qué tenía que hacer María? Lo tenía que cuidar. Lo cuidó en la barriguita, pero también lo cuidó después. ¿Cómo lo cuidó? Le daba el desayuno, le daba el almuerzo, le daba el comida, le lavaba la ropa. Yo creo que sí, pero más que eso, le enseñó la palabra, le enseñó el temor de Dios, a pesar de que él es hijo de Dios. Su papá también. Dice que ellos, por ejemplo, una vez el Señor Jesús se les perdió, ¿cuándo fue? Cuando estaban visitando el templo, ¿verdad? Porque él dijo: los negocios de mi padre me es necesario. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que ellos lo llevaban al templo. Ellos enseñaron el temor de Dios, la palabra. Por eso usted como papá no es una buena influencia si usted no lleva a sus hijos a la iglesia, al templo, a buscar de Dios, a la presencia de Dios. Pero cuidarlo también era eso, hermano. Cuidarlo es entender que esos hijos que Dios nos dio no son nuestros, sino que ese hijo que Dios me dio, o esos hijos que Dios me dio, son hijos que Dios quiere levantar para su gloria y para su honra, y que Dios quiere levantar de esos hijos hombres y mujeres poderosos en Dios. ¿Amén? Poderosos en Dios. Entonces ese hijo no es mío, yo lo tengo que cuidar. Lo tengo que cuidar. Así como José y María cuidaron a Jesús, usted y yo, Dios nos puso a que cuidemos a nuestros hijos como Jesús. Pero es cuidarlo, ¿no? Es cuidarlo, es protegerlo. No solamente, vuelvo le repito, es cuidarlo para que no se contamine. ¿Me entiende? ¿Cuál fue el problema de Israel? Que se contaminó. ¿Qué tiene que hacer con su hijo y con su hija? Lo cuido para que ¿qué? No se contamine. ¿Cuándo ustedes se complacen porque su hijo va a la fiesta?
Yo quiero ir a la fiesta. Yo quiero llegar a las 3 de la mañana. Yo quiero bailar el reggaetón. Usted, bueno, vaya. Se contamina, hermano. Se contamina. Y Dios nos puso a qué? Que lo guardemos. Usted, papá, que a usted le parece poco, mamá, que le parece poco, ay, que se novie, bueno, tiene 15 años que se novie, tiene 16, 18 años que se novie, y se novió con cualquier chica. Yo le digo algo, hermano, yo sí pienso diferente, porque yo sí me meto en eso, me meto y me meto, con papá, con otro compadre. Me le meto al rancho, como dicen los chicos. Me le meto y me le meto al rancho, hermano. Pero no porque a mí no me interesa que ellos se unan con cualquier persona y que se contaminen, no, porque Dios lo puso para que yo lo guarde como padre, que lo cuide para que se levante un hijo y una generación para la gloria de Dios. Amén. Me le meto. De verdad. Menos mal que no están aquí. Pero es verdad, hermano, ahí es, ¿no? Porque mi trabajo como papá es evitar que ellos se contaminen, porque Dios tiene un propósito para ellos. Y por último, mire, Dios está levantando una nueva generación. Y esa nueva generación que Dios está levantando, esa generación que Dios está levantando, es una generación con 4 características, se las voy a mencionar rápido. El número 1 es que es una generación que es mejor que la anterior. ¿Cómo es? Ese tiene que ser el propósito. Yo lo tengo muy claro, hermano. Espero que usted lo tenga claro en esta mañana. Que Dios nos puso para que nuestra generación, o sea, nuestros hijos en este caso, sean mejores que nosotros. Ese es mi trabajo. O sea, yo como papá estoy aquí y los años de vida, 50, 60, 70, 80, los años de vida que Dios me dé, mi trabajo, mi función tiene que ser que mis hijos se levanten como una generación mejor. Amén. Ese es mi trabajo. Para eso estoy, prioritariamente. Pero mejor en qué sentido, y hablamos esta mañana de eso, cómo la naturaleza, Dios estableció la naturaleza de alguna manera como un ejemplo en ese sentido, y eso es verdad. Por naturaleza, los hijos tienden a ser mejores en el sentido, hablemos del físico. ¿Sí o no? O yo no sé usted cómo lo ve, pero nuestros hijos son más guapos y más simpáticos que nosotros. Sí. Son más altos, son más buenos. Y ese es el propósito, ¿sí o no? Imagine que fuera al contrario. Pero obviamente que no solamente en ese sentido, sino también en un sentido que también tienen que ser mejores que nosotros. Por ejemplo, si nosotros estudiamos, que ellos estudien más y se preparen más, mejor. Eso es un propósito también, ¿sí o no? Pero sobre todo, que ellos sean mejores en nuestra relación con Dios. Si yo amé a Dios, serví a Dios, mis hijos tienen que amar a Dios el doble y servir a Dios el doble. Amén. Usted tiene que entenderlo, hermano. Porque para eso fue que Dios nos puso y nos dio hijos. Es para eso. Si usted como papá piensa, es que la meta es que sea profesional, que tenga casa y carro y esa es su meta, está mal. Que digo, bueno, chévere que lo logre, está bien, hermano, bonito.
Pero usted llegó a la meta cuando usted dice: mi hijo ama a Dios más que yo, le sirve a Dios más que yo, tiene una unción mayor que la mía. Ahí llegamos a la meta. ¿Estamos? Ahora le voy a decir algo, miren. Eso es igual con la iglesia, porque la iglesia es la familia de Dios y Dios nos colocó como iglesia que levantemos una generación para Él. Entonces también como iglesia Dios nos estableció para que como padres levantemos hijos espirituales que amen a Dios y que sean mejores que nosotros. Como iglesia. Yo le hago una pregunta: si no es así, hermano, que uno como padre, yo no sé, ¿cómo le digo a él? A esta altura, hermano, cuando ya pasamos el cuarto piso, bueno, todavía me queda un buen trayecto, creo yo, por vivir, ¿no? Amén. Pero ya cuando uno pasó, uno dice: sí, tremendo, ¿verdad? Pero yo sí quiero, y uno como papá, nosotros como padre pensamos, uno se da todo por los hijos, uno hace todo por los hijos, y uno se sacrifica por los hijos, y uno deja de comer por los hijos, y uno deja de muchas cosas por los hijos. ¿Sí o no? ¿Si es así o no? Para que ellos sean ¿qué? ¿O quién de ustedes lo hace? El propósito es que mi hijo sea peor. No, usted lo hace para que su hijo sea mejor. Y a uno no le importa, hermano, uno se da por los hijos, porque eso es propósito de Dios. Dios lo estableció así. De tal manera que uno dice: mire, ya el pelito se me está cayendo, ya me están saliendo canas, hermano, pero esto es porque me he dado, me he desgastado para levantar unos hijos y una generación. ¿Para qué? Para Dios. Lo mismo es en la iglesia, hermano. Igual. Nosotros nos estamos desgastando para que usted se levante como una persona, como una generación que ama a Dios, y que Dios les dé a ustedes más de lo que nos ha dado a nosotros. Esa es la verdad. Yo me pongo a ver a los jóvenes, ahora que algunos jóvenes estaban en la alabanza aquí. Yo digo, mi meta sí es que Dios levante a estos jóvenes y que los levante más de lo que nos ha levantado a nosotros. Esa es la meta, ese es el propósito. Que ellos adoren a Dios con más pasión que nosotros, hermano. ¿Entiende? Como iglesia. Ahora le digo algo, hermano, y es que, porque es importante guardar en este sentido a nuestros hijos en relación a que la generación tiene que ser mejor que la anterior. Y es obvio, hermano, porque muchos de nosotros que no conocimos al Señor, pequeñitos o niños, o no nacimos en un hogar cristiano, uno se contaminó, hermano. Uno vivió cosas que no tenía por qué vivir, o que no eran propósito de Dios. Pero la generación que Dios está levantando es una generación guardada y cuidada, porque lo que Dios quiere poner en ellos es algo más poderoso que lo que pudo poner en nosotros, porque nosotros sí permitimos que nos contamináramos y que nuestro corazón fuera dañado en muchas cosas. Amén. Entonces Dios a ellos los está levantando, a nuestros hijos, porque ellos, mire, hermano, lo voy a poner en estos términos. Hay cosas que me vienen ahí en el corazón que Dios me pone. Hermano, yo visité, no muchas, pero yo visité discotecas y antros. ¿Alguna vez que entré en una discoteca y eso era un desperdicí en eso? Me ha hecho la gente una idea por allá. No sé para qué le cuento, hermano. Nuestros hijos no van a pisar esos lugares. Porque son hijos que guardados.
¿Cuántos de ustedes vieron pornografía, fueron afectados por la pornografía? Bueno, la generación que Dios está levantando es una generación de padres que guardan a sus hijos para que ellos no se contaminen con la pornografía, para que sus mentes y sus corazones estén libres, para que Dios los pueda utilizar de una manera poderosa para su gloria. Y le voy a decir algo ya finalizando, bueno, me quedan 3 punticos que lo voy a leer. Pero ¿por qué a la generación, a la nueva generación que Dios está levantando? Porque Dios lo puede utilizar más. Por ejemplo, en la adoración. ¿Sabe qué me ministraba Dios? Que a un hijo que ha sido guardado por los padres, y guardado significa que uno como papá lo guardó, lo cuidó, lo disciplinó, pero también lo amó, que amé a mi hijo, que le expresé mi amor con todo el corazón a mi hijo. Para ellos es más fácil adorar a Dios que de pronto uno que fue maltratado por los padres o que de pronto ni siquiera tuve papá. O sea, si yo nunca tuve un papá que me abrazara, que me besara, que me dijera, hijo, te amo. Si yo no lo tuve, o si lo tuve pero no lo hizo, me queda un poquito más difícil adorar a Dios, que es Padre, porque no entiendo, en mi cabeza no entiendo lo que es papá, ¿verdad? O tengo un concepto de papá allá, bravo, yo acá, lo adoro. Mientras que cuando un hijo sabe lo que es su papá, que lo abraza, que lo consiente, que le da besos, que le da amor, ese hijo levanta sus manos y dice, papá, te amo, y fluye la adoración más poderosamente que la de pronto de alguien que no lo vivió. No sé si me entienden esta mañana. Por eso es que a veces es tan difícil, hermano. Ahora que estábamos adorando, hermano, aquí en la presencia del Señor, cantando los cánticos tan bonitos, ¿sabe por qué a algunos de ustedes les cuesta esto? Y hay otros que fluyen en la adoración y adoran y aman a Dios. ¿Sabe por qué? Por lo mismo, hermano, porque son personas que de alguna manera Dios ha venido restaurando su corazón en la paternidad. ¿Entiende? Y uno puede decir, Padre, te amo. Amén. Por eso Dios está levantando una generación mejor. Decíamos, contaba esta mañana, cuando estuvimos en el retiro de los líderes, que algunos hijitos nuestros de los líderes, pues se nos colaron, tuvimos que llevarlos, los niños, y ahí estaban los chicos, hermano, y le decían, porque al final de la reunión, claro, nosotros estábamos como pastores, estábamos ahí pendientes de ministrar, y yo sí veía a mi hijo por allá llorando, quebrantado, que el Señor lo tocó, y a mí como papá me gusta, me apasiona eso, no lo menosprecio, para mí eso es lo mejor, hermano, ver que Dios está tocando a mi hijo. Pero yo estaba ministrando, ¿verdad? Y al final terminamos y me acerqué a mi hijo para al fin abrazarlo, preguntarle cómo estaba. Y cuando lo toqué, hermano, parecía que tuviera fiebre de más de 40, hermano. Estaba caliente, pero caliente. Ahora, no es que tuviera fiebre, hermano, es que la gloria de Dios estaba sobre él. La presencia de Dios. Y él estaba diciendo, entre otras cosas, cuando estaba quebrantado, decía, lo amo mucho, hablando del Señor. Yo creo que Dios está levantando una generación de hijos que lo aman de verdad. Amén. Pero nosotros como padres tenemos un papel muy importante en ese sentido. Venga conmigo al Salmo 22. Jehová creó tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Verso 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? Verso 4, ¿limpio de qué? De manos
ni puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado engaño. Diga conmigo los que han sido guardados, los que no se han contaminado. Amén. Dice: recibiré la bendición de Jehová, la justicia de Dios de salvación. Verso 6: tal es la que generación de los que de qué buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Verso 17: alzado puertas vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Escúcheme, Dios está levantando una nueva generación para traer su gloria. Amén. Decíamos esta mañana, mire, nosotros hemos visto milagros tremendos que Dios ha hecho, cosas gloriosas. ¿Usted lo ha visto? Amén. Pero yo pienso que hemos visto un poquito ahora. Ahora vamos a ver más, amén. Pero la generación que Dios está levantando, esa generación buena que Dios está levantando, va a haber cosas tremendas. La gloria de Dios, la unción que nosotros hemos experimentado como padres, cuando nosotros guardamos a nuestros hijos, la unción que viene sobre ellos es una unción fuerte, hermano, tan fuerte. Es para traer la gloria de Dios, es para establecer el reino de Dios. Y también esta es la generación, esto es tremendo, hermano, esta es la gente, porque el Señor me ministró esto. Es la generación de los últimos tiempos antes que venga el Señor. Por eso dice que esa generación de los que le buscan, y luego habla de la venida de Jesús. Dios va a levantar una generación de hijos guardados, una generación poderosa, y entonces vendrá el Salvador por segunda vez. Amén. Y Dios está levantando esa generación, hermano. Esos chiquitos que uno ve por ahí, que decíamos esta mañana que a veces uno no, usted no entiende, hermano. No entiende. Pero esos pequeñitos que están por ahí, hermano, son los pequeños que Dios está levantando de una manera tan poderosa, hermano. No tengo que entender. La económica era un poco difícil, y obviamente uno que piensa como hombre, no, pues me tienes que ayudar. Si queremos tener casa, carro y beca, me tienes que ayudar. ¿Sí o no? Entonces nuestra meta siempre fue que ella trabajara en su profesión. Y empezamos a buscar y buscar y golpear puertas. Y se golpearon puertas. Pero nosotros, a pesar de que golpeamos puertas, siempre nuestra oración fue: Señor, queremos ser para tu gloria. Señor, queremos que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Y golpeamos puertas, y nada, pasaba el tiempo. Yo siempre decía: no, pero es que yo creo que el Señor nos quiere prosperar, y yo creo en la palabra. Y golpeamos puertas, y ella nunca pudo trabajar en su profesión. Entonces decíamos, conseguimos un palancazo, hermano, pero tremendo palancazo, hermano. Una senadora. Y nos palanqueó y ¡pum! Nos fuimos para allá y listo, contratada, no hay problema, ya. Y después, milagrosamente, ¡pum!, ya no. Y así por mucho tiempo. Yo no lo entendía, yo le decía, pero no entiendo por qué. Y después le pregunté al Señor, le preguntamos: ¿por qué, Señor? Dios me dijo: aló, porque Dios dispuso que su mami estuviera con los dos chicos, porque Dios tiene un propósito grande para ellos, que los cuide. Eso es lo que Dios me ministró. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando
En nuestra sociedad moderna y en nuestro mundo moderno, los dos tienen que trabajar, los chicos se quedan solos y nadie los guarda, nadie los cuida. Ahí donde tienen malas amistades, ahí donde aprenden vicios, ahí donde los chicos tienen experiencias difíciles. ¿Y a quién le cuentan? ¿A quién corren si papá y mamá los dos están buscando plata? ¿Entienden? Yo entiendo, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con ellos. Pero decíamos, esta generación es la generación, esa generación es la que va a venir de alguna manera, o va a permitir, o podríamos decirlo más bien en estos términos, esta generación es la que va a acelerar la venida de Cristo. Amén. Yo le digo una cosa, ¿cuántos tienen fuego en su corazón? Pasión en su corazón por Dios. Que Cristo venga ahora mismo, usted estaría listo, estoy listo, Señor. Digo, uy, me hace falta pasión, fuego, amor. Pero la generación que Dios está levantando va a ser una generación, hermano, que cuando Él venga, claro, obviamente ahí estamos nosotros también. Pero Dios está levantando una generación de hijos conforme a su corazón. Amén.